Vivimos tiempos extraordinarios. Cada día vemos nuevas noticias provenientes de Medio Oriente. Israel continúa enfrentando amenazas en varios frentes. Irán sigue ocupando un lugar central en la geopolítica mundial. Rusia y China fortalecen sus alianzas. Europa está enfrentando desafíos internos y Estados Unidos intenta mantener su influencia global. Mientras tanto, millones de personas observan con preocupación cómo el mundo parece entrar en una etapa creciente de incertidumbre. Y en medio de todo esto, muchos creyentes nos hacemos preguntas. Preguntas como estas: ¿estamos presenciando simplemente otra guerra? ¿O estamos viendo el comienzo de un proceso mucho mayor? Durante años, muchos hemos imaginado que antes del regreso de Jesucristo aparecería un sistema mundial perfectamente organizado, con un líder claramente identificado, que muchos le dicen el anticristo, capaz de controlar la economía, la política y gran parte, por no decir todo, el planeta. Pero al leer cuidadosamente la Biblia surge una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Y si la historia ocurre exactamente al revés? ¿Y si primero viene una gran crisis? ¿Y si antes del surgimiento de un nuevo orden mundial ocurre un periodo de guerras, caos, reorganización geopolítica y profundas transformaciones internacionales? Hoy no vengo a afirmar que eso sea exactamente lo que sucederá. Tampoco quiero señalar a un país en específico, a una cultura o a una religión como responsables absolutos de estos acontecimientos. Sería irresponsable hacerlo. La inmensa mayoría de los musulmanes desean vivir en paz, al igual que la inmensa mayoría de los cristianos del mundo. Pero también es cierto que existen grupos radicales que utilizan la religión como instrumento para justificar la violencia. La historia lo demuestra. La historia también demuestra que en ocasiones pequeñas minorías extremistas han desencadenado acontecimientos capaces de cambiar el rumbo del mundo entero. Entonces, quiero invitarlos a reflexionar conmigo, no desde el miedo, ni desde la incertidumbre, tampoco desde el fanatismo, sino desde la Biblia, desde la historia, desde la geopolítica. Porque quizás llevamos años esperando que aparezca primero un sistema perfectamente organizado, cuando la Biblia parece comenzar describiendo un mundo profundamente desorganizado. Ese será el tema de hoy y esto es Alerta 2029. Bien, la historia demuestra que las grandes crisis definitivamente han reorganizado al mundo en varias ocasiones. Y yo solo quiero recordarles algunas frases y usted mismo sacará sus propias conclusiones. En la historia reciente, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, la Liga de Naciones, Bretton Woods, la pandemia, el 11 de septiembre, etc. Antes de abrir la Biblia, quiero que observemos un patrón histórico, porque Dios actúa dentro de la historia. Y la historia muchas veces nos ayuda a comprender cómo se producen los grandes cambios. Pregunto, desde la Primera Guerra Mundial, ¿qué ocurrió? Nació la Liga de Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurrió? Nació la Organización de Naciones Unidas. También surgieron instituciones internacionales que todavía hoy regulan gran parte de la economía mundial, como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
nuevas alianzas militares, nuevos acuerdos internacionales, es decir, una guerra produjo una reorganización del mundo. Ahora, veamos esto. Desde los atentados del 11 de septiembre en el 2001, o desde el 2001, ¿qué ocurrió? Los aeropuertos cambiaron para siempre, las leyes de seguridad cambiaron, los sistemas de inteligencia cambiaron, la vigilancia internacional aumentó enormemente. Un solo acontecimiento transformó la manera en que el mundo entendía la seguridad. Y hace apenas unos años ocurrió otra crisis mundial, la famosa pandemia. Independientemente de las opiniones que cada uno tenga sobre ella, es innegable que aceleró procesos tecnológicos, sanitarios y económicos que probablemente habrían tardado décadas en desarrollarse. Otra vez encontramos el mismo patrón. Primero llega la crisis, después llega la reorganización. Y eso me lleva a hacer una pregunta. ¿Será posible que la mayor reorganización de la historia todavía está por venir? No lo sé, pero la historia demuestra que los grandes sistemas internacionales rara vez nacen en tiempos de tranquilidad. Casi siempre nacen después de enormes crisis. Y ahora quiero llevar esa misma pregunta, pero esta vez a la Biblia. Jesús, cuando habló, y en muchas ocasiones, no habló de una vez del anticristo. Fíjese, muchos creyentes, cuando piensan en el fin de los tiempos, imaginan inmediatamente al anticristo. Sin embargo, Jesús comenzó por otro lugar. Escuchemos sus propias palabras en Mateo 24, versículo 6 al versículo 8. Dice así, observe el texto: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Detengámonos un momento. Jesús no dijo: cuando aparezca un gobierno mundial sabrán que todo comienza. No. Lo primero que menciona son guerras, rumores de guerras, naciones enfrentándose una con otras, inestabilidad, y añade algo muy importante, que todo esto será principio de dolores. Es decir, estos acontecimientos no representan necesariamente el final, sino el inicio de un proceso. Ahora, escuchemos el relato paralelo de Lucas capítulo 21, versículo 9 al 11. Y dice así: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Quiero llamar tu atención sobre una sola palabra, la palabra primero. Jesús establece ese orden. Primero las guerras, primero las sediciones, primero la inestabilidad. Después vendrán otros acontecimientos. Y aquí nace la pregunta central de este estudio o de este video. ¿Será posible que estemos esperando un sistema mundial completamente organizado? Cuando Jesús primero describe un mundo profundamente convulsionado. No estoy diciendo que esa sea la única interpretación, de eso sí estemos claros, pero creo que es una pregunta legítima y merece ser analizada, porque muchas veces nuestras expectativas provienen más de libros o de expertos o de personajes que emiten opiniones o de películas o de conferencias que del propio orden que Jesús explicó de los acontecimientos en la Biblia.
Muchas veces nos detenemos en lo que un predicador nos cuenta basado en la interpretación que le da la Escritura, pero no nos centramos en los detalles que la propia Escritura nos da. Ahora, en esta siguiente parte, entraremos en un escenario, o mejor dicho, en el escenario actual para hacernos una pregunta difícil pero necesaria. ¿Puede un conflicto regional terminar desencadenando una reorganización mundial? Y me estoy refiriendo a la guerra de Irán, precisamente actual, contra Israel y los Estados Unidos. Fíjese, vamos a desglosarlo con calma, tratar de no forzar las escrituras. Quiero que bajemos de la teoría a la realidad. Y en la realidad precisamente que estamos viviendo. Durante décadas, escuche bien, el conflicto entre Israel y sus vecinos ha sido una de las mayores fuentes de tensión internacional, al menos en esta historia reciente. Sin embargo, el escenario actual tiene características diferentes. Ya no hablamos únicamente de una disputa territorial. Hoy intervienen factores militares, intervienen factores económicos, factores energéticos, factores tecnológicos y también factores culturales y religiosos. Irán, por ejemplo, no representa solamente a un Estado, también ejerce influencia sobre diversos actores no estatales de la misma región del Medio Oriente. Y yo diría que de todo Oriente. Eso convierte cualquier escalada en un asunto que puede trascender sus fronteras. Pero aquí quiero hacer una pausa muy importante. Cuando hablamos del mundo islámico, que muchos atacan al Islam de una manera directa, debemos evitar un error muy frecuente. No podemos meter a todos en el mismo saco. Existen más de 1.800 millones de musulmanes en el mundo. La inmensa mayoría son ciudadanos que trabajan, forman familias, respetan las leyes y desean vivir en paz. Sería profundamente injusto presentar al Islam en su conjunto como un enemigo del cristianismo. Está bien que piensen diferente, está bien que sean una religión anticristo, pero tampoco podemos satanizar a todos y meterlos en el mismo saco como que si todos pretenden lo mismo. Eso no sería ni correcto históricamente ni responsable bíblicamente. Ahora bien, también es cierto que existen grupos radicales, óigase bien, que utilizan la religión como justificación para ejercer la violencia. Y esos grupos, aunque sean una minoría, han demostrado en distintas épocas que pueden provocar consecuencias internacionales muy importantes. Por eso, quiero formular esta pregunta. No una afirmación, una pregunta. ¿Qué ocurriría si una guerra regional provocara una ola de radicalización en distintas partes del mundo? No sabemos. Podrían producirse atentados, podrían endurecerse las políticas migratorias, podrían aumentar las restricciones de seguridad, podrían fortalecer las alianzas militares, podrían surgir nuevas formas de vigilancia, podría cambiar el comercio internacional, podría incluso afectarse el suministro energético. Y si el suministro energético mundial se ve afectado, como definitivamente lo estamos viendo justo ahora, las consecuencias económicas alcanzarían prácticamente a todos los países del mundo. Observemos un ejemplo, y es el Estrecho de Hormuz. Por allí transita una parte importante del petróleo que consume el planeta. Si esa ruta quedara seriamente interrumpida, los efectos no se limitarían solamente al Medio Oriente. Se sentirían en Europa, en Asia, en América, en África. Es decir, una guerra regional podría convertirse rápidamente en una crisis mundial. Y aquí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Podría una crisis semejante
o de semejante magnitud convertirse en el catalizador de una nueva reorganización internacional? No lo sabemos, pero la historia demuestra que sería posible y que no es la primera vez que pasa. Y ahora quiero mostrarte algo que el profeta Daniel escribió hace más de 2500 años. El profeta Daniel, a través de esta profecía, nos demuestra que precisamente los imperios o los sistemas mundiales nacen del caos. Muchas veces leemos Daniel y otros libros concentrándonos únicamente en identificar las bestias. Pero hoy quiero fijarme en otra parte del texto, y es precisamente en el escenario donde aparecen. Escucha esto. Capítulo 7 de Daniel, versículos 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y quiero detenerme en esta primera imagen. Los 4 vientos combatían. Antes de que aparezcan los grandes imperios, hay conflictos, hay agitación, hay violencia. El mar, en el lenguaje profético, suele representar pueblos, naciones, multitudes. Y lo vemos claramente en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Porque allí lo explica. Dice: las aguas que has visto, le muestra al profeta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lugares. Si unimos ambas imágenes, vemos pueblos agitados, naciones enfrentadas, vientos que chocan entre sí. Es lo que dice. Vi que los 4 vientos combatían. Y desde ese escenario surgen los imperios. Eso resulta muy interesante, porque muchas veces imaginamos que los grandes poderes aparecen en tiempos de estabilidad, cuando no es así. Pero Daniel demuestra precisamente eso. Los imperios nacen en medio de una agitación internacional. Pensemos nuevamente en la historia. Desde las grandes guerras aparecieron nuevas potencias, nuevas alianzas, nuevas instituciones, nuevos equilibrios. Daniel no está haciendo un análisis geopolítico moderno, pero el patrón que describe resulta sorprendentemente familiar a lo que estamos viendo recientemente con la historia del mundo. Primero, el conflicto. Después, la reorganización. Y esa reorganización produce nuevos poderes, nuevos órdenes, nuevos sistemas. No estoy diciendo que Daniel esté describiendo exactamente nuestro tiempo, aunque algunos intérpretes dicen que sí. Lo que estoy diciendo es que el patrón merece ser observado, porque la Biblia muchas veces muestra que Dios permite ciertos procesos históricos antes de que aparezcan nuevas etapas en desarrollo de las naciones. Y precisamente cuando vemos Apocalipsis, aparece el mismo orden, o parece que se usa el mismo sistema. Vamos a ver. Cuando pensamos en Apocalipsis, solemos saltar rápidamente del capítulo 13. De una vez empezamos a hablar de la marca, de la bestia, del falso profeta. Pero antes de llegar allí, Apocalipsis describe otra escena. Escuchen esto. Capítulo 6, versículos 3 y 4 de Apocalipsis. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En lugar de saltar al capítulo 13, estamos apenas en el capítulo 6, y quiero que observen cuidadosamente el orden. No aparece primero un sistema de control, tal como se ha interpretado que será o podría ser lo que describe todo el sistema de la bestia en Apocalipsis capítulo 13. Primero desaparece la paz. La violencia aumenta, los hombres se matan unos a otros, la espada domina el escenario, y eso nos lleva nuevamente a la misma pregunta.
¿Será posible que antes de un sistema mundial plenamente consolidado exista un periodo de conflictos crecientes que prepare precisamente el escenario para nuevas formas de organización internacional? No lo estoy afirmando, pero el orden que nos dice Apocalipsis resulta llamativo. Primero se rompe la paz, luego, conforme avanza el libro y usted va leyendo, aparecen otros elementos que transforman precisamente y profundamente el mundo. Ahora, no forcemos el texto, pero tampoco deberíamos ignorar el orden en que Dios decidió revelarlo. Y quiero añadir algo más. Cuando Jesús habló de guerras, cuando Daniel habló de pueblos agitados, cuando Juan habló de un caballo que quitaba la paz, ninguno de ellos invitó al pueblo de Dios a vivir dominados por el miedo. Todo lo contrario, Jesús dijo, capítulo 16, versículo 33 de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa debe seguir siendo nuestra actitud. No el pánico, no la incertidumbre, no la desesperación, sino la confianza. Estos estudios son simplemente para abrir los ojos, mantenernos alerta, mantenernos vigilantes ante los acontecimientos que estamos viendo, que podrían estar anunciando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y no es para nada sabio tomarlo como desapercibido, porque nuestra esperanza nunca ha dependido de la estabilidad del mundo. Nuestra esperanza siempre ha dependido de Jesucristo, al menos los que creemos en Él. Hasta aquí hemos recorrido un camino muy interesante. La historia muestra que las grandes crisis suelen dar origen a nuevas etapas para las naciones. Jesús comenzó hablando de guerras, no de estabilidad. Daniel presentó a los grandes imperios surgiendo en medio de conflictos. Y Apocalipsis muestra que la paz es quitada antes de revelar otros acontecimientos. Pero todavía queda una gran pregunta. ¿Hacia dónde conduce todo este proceso? ¿Cómo conecta con Jerusalén, con las naciones, con la batalla final y con el regreso glorioso de Jesucristo? Este será el tema de la segunda parte de este interesante tema. Te invito a que busques la segunda parte y sigamos analizando cuál podría ser esta guerra final. ¿Acaso estamos viviendo la guerra de dos mundos? ¿El mundo islámico, el mundo cristiano? No lo sabemos, pero ciertamente el mundo se prepara para ser reorganizado. Y esa reorganización, llámese sistema anticristo o como quiera llamarlo, definitivamente anuncia, ahora sí y en este tiempo, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la segunda parte. Dios te bendiga.